¿Cómo le va? Esto es el análisis por aquí, por DTV, por Diputados Televisión, donde vamos a estar, bueno, analizando aquellos temas que tienen que ver con una futura próxima sesión en la Cámara de Diputados. Confirmado, como ya hemos señalado en otras oportunidades, el día 7 de diciembre, la sesión especial preparatoria para la jura de los diputados nacionales electos, el pasado 14 de noviembre. Y lo cierto es que también las especulaciones respecto a una última sesión para aquellos diputados que vence su mandato el próximo 10 de diciembre. Hay conversaciones, hubo conversaciones a lo largo del fin de semana. De todo esto vamos a estar hablando en las próximas 2 horas. Señora Daniela Mosetic, ¿cómo le va? Señora Daniela Mosetic, muy buenas tardes. Señora de hecho. Muy bien, por el momento. Sí, bueno, tenemos una semana con tironeo, vamos a decir. Vamos a estar contándoles en un ratito los planes que había para esta semana. Quedaron un poquito truncados, pero se están reconfirmando. Señor David Cayón, ¿cómo le va? Bien, ¿cómo les va? Muy bien, muy bien. Fin de semana de conversaciones habrá sido. Sí, mucha charla. La semana pasada arrancó mucha charla. La intención del oficialismo era tener una sesión mañana. No se logró, o por lo menos no llegaron a alcanzar el número que estaba buscando para lograr el quórum. Esta cierta paridad que se empieza a ver en la Cámara de Diputados hace que las conversaciones sean constantes y muy difíciles, porque hay que poner a todos de acuerdo. Sí. Entonces, en esa fórmula de que son constantes y difíciles, parece que esta semana no va a haber sesión, y hay una versión dando vuelta de la posibilidad de que el 7 de diciembre, cuando sea la sesión preparatoria, donde juran los 127 nuevos legisladores, puede ser que haya sesión. Bueno, veremos a ver qué es lo que pasa. Ya saludamos a nuestra primer invitada, diputada nacional Jimena López. ¿Cómo le va? Hola, buenas tardes, ¿cómo andan? Muy bien, bueno, gracias por estar junto a nosotros aquí en los estudios de Diputados Televisión. Bueno, a ver, antes de meternos un poco en los temas, la misma incertidumbre que tenemos nosotros, los periodistas, respecto a la posibilidad de sesión o no, también tienen ustedes en el medio de las conversaciones. Sí, en realidad no tenemos confirmada la fecha de una sesión, más que, como dijo por ahí tu compañero, en esto de que se mantienen diálogos, que habría una posibilidad por ahí de una sesión antes del 10 de diciembre, sí, obviamente de la preparatoria, porque somos invitadas, pero me parece que por ahora no hay nada cerrado. Comparto la idea de que hay más cantidad de conversaciones, que es más difícil lograr los consensos y hay que trabajar mucho más en los puentes de diálogo, porque está muy justa la diferencia, y que de hecho nosotros como oficialismo no tuvimos nunca quórum propio. Claro. Entonces, bueno, eso amplía aún más el margen de negociación que hay que tener, y de hecho sabíamos que el 3 había una posibilidad de sesión el primero, había una posibilidad de sesión que no se dio, así que estamos obviamente a la espera, porque hay un paquete, por así decirlo, de leyes interesantes que tendrían que llegar a discusión. Claro. Jimena, esto lo que marca también un poco el anticipo de lo que va a ser el año parlamentario 2022, tira y afloje, este tironeo por el quórum, por los temas, por la sanción de algún proyecto. Yo creo que va a ser un año complejo para lograr los acuerdos, porque obviamente también la democracia es un juego de números. Podemos ir a sesión, pero ir a una sesión para no tener el quórum es imposible tratar alguno de los temas. Solamente estamos sentadas en recinto y no podemos avanzar en el debate. Me parece que sí va a ser un año en donde haya que poner de relevancia la flexibilidad de ambas partes, tanto de quienes somos oficialismo como quienes son oposición, para que justamente puedan salir proyectos que nos interesan a todos los sectores, a un sector por ahí más que el otro, pero me parece que va a ser interesante cómo se puede plantear el nuevo Congreso, porque de verdad, si algo tiene, es que va a ser bastante diverso. Hay muchas figuras nuevas dentro de lo que es el arco ideológico, muy diferente también. Jimena, el tema que está hoy de protagonismo es envases, que estamos dando vuelta con la tasa, estamos todos siendo especialistas en cuánto se le va a cobrar a cada empresa, recaudación, números, inflación, bueno, un montón. Eso está trabando, como decías vos, una agenda interesante de temas que por ahí tienen más consenso. Estábamos hablando de la ley de HIV, de cannabis. ¿Cómo ves que podría ser la salida? ¿Encontrarle por ahí algún cambio a envases o esto que ya está con dictamen? ¿O por ahí negociar una última sesión con temas exclusivamente de consenso?
Creo que esto va a ser como pasó en su momento con Etiquetado Frontal, que también fue un proyecto complejo para poder llegar a recinto, que de hecho tuvimos una sesión que nos sentamos que no dio quórum, nos tuvimos que levantar. Me parece que con Etiquetado pasa, con Envases pasa algo similar, en esto de que es una tasa, no es una tasa, es un impuesto, es el momento, no es el momento. Bueno, se generan muchas discusiones en relación al tema. Me parece que lo que va a haber que conciliar es una agenda de las mayorías, donde todos los proyectos tengan por ahí la posibilidad de ser discutidos en recinto. Creo que Envases va a llegar, es posible que se pidan determinadas modificaciones, porque así ha sido en los últimos proyectos que no se lograban los acuerdos antes de entrar a sesión. Creo que hay que escuchar a todas las partes. A mí me parece que es un muy buen proyecto, pero hay que poder comunicarlo mejor, porque se generó mucha duda entre la tasa, no la tasa, el porcentaje, es a la empresa, es al envase, se puede reciclar, cómo es el tema de la integración a su vez de un sector vulnerado. Me parece que es un proyecto que por ahí quienes están en todo el tema ambiental les parece muy simple, pero hay que explicárselo a quienes no están en el tema ambiental para que entiendan que no es que se le graba al producto algo que después va a ser transferido a góndola. Se generó todo un cimbronazo mediático con Envases que obviamente... Pero creo eso que no podría, eso que estamos atendiendo ahora, ¿no podría haber sucedido antes de los dictámenes? ¿Por ahí? Sí, mira, yo no estoy en la comisión específicamente de medio ambiente. Creo que sí, podría haber sucedido, pero también es cierto que a veces se esperan los dictámenes. Nos pasó con Etiquetado, que fue consensuado y después salieron también a decir o para conocer cuál es la postura y el dictamen de minoría y a partir de ahí por ahí después sí, trabajar. O por ahí también es cierto que hay cierta generación de tensión para decir determinadas cuestiones. Cuando vos lees el proyecto, dista bastante de lo que se está planteando como que no podría ser viable, dista muchísimo. El tema es que me parece que de verdad nosotras tendríamos que, y nosotros como oficialismo, comunicar desde un lugar, si se quiere, didáctico, en donde realmente se esté contando lo que dice el proyecto, porque con Etiquetado pasaba lo mismo. Salieron a decir que íbamos a etiquetar las bandejas de fruta, por ejemplo, y la ley lo primero que dice el primer artículo es procesados y multiprocesados. Ni siquiera la yerba mate entraba en el tema. Pero hubo que desandar todo un camino de información confusa, que me parece que va a pasar lo mismo con Envases. Respecto de las posibilidades de sesiones, digo, ¿cuánto tiene de acá al 10? Porque después siguen las sesiones ordinarias hasta el 31 de diciembre, con lo cual... Pero digo, de acá al 10 al cambio de la Cámara, ¿cuánto hay de no se ponen de acuerdo los bloques mayoritarios en el temario y cuánto hay de dentro de cada bloque se está discutiendo las comisiones, los cargos? Vos decís de lo especulativo, un poco más de lo especulativo. En realidad me parece que no sé si hay de todo un poco. Sí creo que hay un trabajo que tiene que ver con la discusión de los proyectos. Eso se ha visto en muchos de los proyectos que llevamos a recinto. Y seguramente hay una discusión por lo que son las comisiones, cómo van a estar integrados. Porque después de 2 años se renueva todas las comisiones, todas las autoridades de comisión, y obviamente quienes están afuera pero entrando, obviamente también están en esa negociación. Para mí es un juego de negociaciones y Massa en eso nos da cátedra. Yo hace muchos años que trabajo con él y siempre cuando algo no está, él logra generar los consensos para que se den las condiciones para que todos más o menos podamos seguir en el camino. Del año pasado hizo un trabajo y este año hizo un trabajo enorme para lograr la cantidad de sesiones que tuvimos con el tema de la pandemia. O sea, yo tengo confianza ciega en él, le he cruzado muchas veces el desierto, digo yo, con él. Entonces, sé que va a generar las condiciones para que todos los jefes y las jefas de bloque, si las hubiera, acuerden para llevar temas al recinto. Lo conozco, en ese sentido, yo sé que por ahí, si dijeron que vamos a sesionar antes del 10, aunque sea a las 9, vamos a estar sesionando. Jimena, hablando del tema de no solo de las comisiones, sino también de las nuevas autoridades, ¿el Frente de Todos tuvo en algún momento alguna duda respecto a la posibilidad de que Sergio Massa no sea reelecto para presidir la Cámara de Diputados?
No, y ni siquiera lo pusimos en discusión. Y esto lo digo con toda sinceridad, no es algo que pensáramos porque sabíamos que fue algo más desde lo mediático que desde lo real, esto de pedir en una democracia con un oficialismo que tiene la primera minoría, exigir la presidencia de un órgano colegiado. Lo que pasa es que es cierto que la oposición a veces plantea cosas que nunca hubieran hecho siendo ejecutivo. Entonces, a mí me pareció un anuncio bastante irresponsable y en algún punto de falta de respeto hacia la figura de Sergio, que de verdad es el presidente de los consensos adentro de la Cámara, porque hay que negociar con todo lo que hemos visto durante toda la pandemia. Claro. Hay que tener esa espalda política para lograr los acuerdos. No es solamente sentarse porque tus compañeros te definan en la primera minoría. Sergio tiene un nivel de ejercicio en esto de poder conciliar, consensuar, generar este proyecto, si ustedes quieren traer tal proyecto, lo traemos también a discusión, lo vamos a poner en agenda, y cumple con lo que promete. Y eso me parece que no, eso creo que fue un anuncio muy desafortunado de parte de la oposición de venir a buscar la presidencia de la Cámara de Diputados o hacer el intento de buscar la presidencia de la Cámara de Diputados. Sin antes tener los votos. Sin tener los votos y sobre todo, en general, en las democracias serias, las presidencias de las cámaras están a cargo del oficialismo. Es una... Claro. No funciona de otra manera, porque particularmente los oficialismos tienen las primeras minorías, y si no las tienen, igual se negocia para que el oficialismo esté representado en esa presidencia, que es la que marca la agenda legislativa. O sea, nos pasó también en una comisión específica que decían no, porque nosotros querríamos pedir la presidencia por el tema del control. No es así, porque cuando ustedes fueron ejecutivo no funcionaron así. Y eso no es la democracia no es cuando ustedes quieren. La democracia siempre funciona de esta manera. Claro. Para facilitar a veces o para hacerlo más llevadero, hablamos de halcones y palomas en Juntos por el Cambio, ¿no? Pero sí. También se puede llevar al frente de todo. O sea, hay halcones y palomas también. Y en todos lados hay halcones. La política está llena de halcones y palomas, mucho más halcones que palomas. Yo pensé que él te iba a preguntar recién, porque yo te quería preguntar por Máximo Kirchner, ¿es un halcón? ¿No? ¿Es un halcón o es una figura con mucho poder? Yo pienso en términos de tablero de ajedrez, porque si no parecería una el figura halcón, fuerte. Bastante rapiñero. Es una figura muy fuerte, es uno de los conductores del espacio, sí, sin duda. Es la figura, sé que está ratificado, pero es la figura más apropiada por ahí para estos 2 años. No para que lo critique, sino va a ser un momento difícil para tener una figura tan fuerte al frente del bloque. En comparación, por ejemplo, con Sergio Massa, como recién estábamos diciendo. Yo creo que es el complemento de Massa. Claro. Tienen un nivel de complementariedad que nos asombra a todos y a todas. Claro. O sea, yo particularmente a Máximo no lo conocía más que... Yo siempre digo lo mismo, vengo del interior, más que por alguna referencia, pero yo trabajaba siempre dentro del espacio del Frente Renovador y creo que entre los dos han logrado amalgamar un bloque que tiene convivencias de una escala de grises muy grande. O sea, hay absolutamente de todo. Hay gente que desde el peronismo más ortodoxo, compañeras y compañeros que vienen de la Cámpora, nosotros y nosotras que venimos del Frente Renovador, gente que en el plano de lo ideológico estaría un poco más a la derecha, otra un poco más a la izquierda, y sin embargo logramos una convivencia, al menos adentro del bloque, muy orgánica, que de hecho en lo que sale a veces en las reuniones nuestras es esto. Nosotros tenemos compañeros y compañeras que terminan su mandato ahora y tuvieron 2 años de oposición y 2 años de pandemia. Los 4 años de ejercicio como diputados y diputadas complejos. O sea, no fueron años que por ahí se pudiera disfrutar tanto el cargo legislativo. Entonces, algo que se valora mucho es la orgánica, se ha respetado mucho. Nosotros, de verdad, por más de que sí, conflictos hay en todos lados, pero no es que tenemos esos conflictos que no se pueden resolver y que hay alguien que... No sé, yo no he visto tener gente díscola o tan inorgánica dentro del bloque o gente que sale a decir cualquier cosa. Y cuando alguien sale a decir cualquier cosa, automáticamente
se lo convoca o se la convoca al orden, que tiene que ver también con entender que nosotros representamos un proyecto oficialista. Respecto de lo que te estaba diciendo ella, lo que vos decías antes con lo de la ley de envases, por ahí no lo comunicamos bien, decías, por ahí la idea es explicar un poquito mejor. Quizás Máximo Kirchner no es la persona, por lo menos hasta ahora no ha demostrado ser la persona más adecuada a la hora de comunicar lo que plantea el oficialismo desde el bloque, no desde el proyecto de ley en particular. Básicamente porque no habla mucho. Entonces, con lo cual, a la hora de comunicar, no sería el más adecuado. En esta cosa orgánica, y ahora vienen 2 años bastante difíciles por esto de la paridad. Digo, ¿hay alguien que va a ocupar mucho más ese rol? Primero eso, y segundo, en la búsqueda de los consensos, ¿qué crees que va a pasar con estas nuevas figuras que va a tener la Cámara de Diputados, donde, por lo menos en la campaña, hay un discurso de la cancelación del otro? Es, yo creo en tal cosa, pero con tal no discuto, o con ella no discuto, o con él no discuto. Digo, ¿cómo va a ser para la búsqueda de consensos respecto de ese lugar? Sí, en principio me parece que yo disiento en esto de que por ahí Máximo no comunica. En realidad me parece que él tiene un rol de conducción. Es cierto que por ahí habría que tener a alguien en el rol de la comunicación. Desde lo legislativo, no desde lo político. Desde lo legislativo, que me parece que tiene que ver con también otros roles que ocupan tanto Máximo como Massa, que están mucho más que su cuestión de lo legislativo. No están solamente para el armado de lo legislativo. Sí me parece que por ahí es cierto que habría que tener compañeros o compañeras con diferentes temas, pero porque por ahí yo tengo una idea más de lo didáctica. Creo que cuando el proyecto se explica para que lo entienda la ciudadanía, adquiere otra fuerza. Y también elegir estratégicamente los medios. O sea, y cuando digo los medios todos. Sí, sí. O sea, hacer una... para defender la tarea del bloque. Nosotros recibimos, por ejemplo, circulan un montón de opiniones y de voces, por ejemplo, sobre X proyecto, envases. Lo que pasa es que habla Máximo, o Máximo hace una lectura y eso mata todo. Entonces, por eso es fuerte y vamos a esa lectura que es muy ideológica también, en muchos puntos, y a veces por ahí complica esto de los consensos. A eso por ahí vamos. Sí que hay voces, y por ahí hay varias figuras del bloque que toman ese rol de Cecilia Moró y gente que consulta. Vilar, sí, por eso, pero bueno. También es cierto que por ahí cuando sale él, es cierto que también se ideologiza mucho lo que dice. Sí. Porque es una figura fuerte y porque se espera que haya que ideologizarlo. A mí particularmente me parece excelente cómo comunica políticamente. Después hay que ver quién lo escucha, cómo lo escucha, por ser Máximo Kirchner también. Sí, claro. Me parece que ahí también hay una diferencia. Y en relación a... me habías hecho otra pregunta. A la búsqueda de consensos en esta, por lo menos desde lo discursivo, esta política de la cancelación del otro, más teniendo en cuenta que vas a tener figuras nuevas en la Cámara de Diputados, caso Milei, que tienen un discurso que como que complicaría un poco el encuentro de ese consenso. Sí, me cuesta bastante imaginarme, después de todo lo que vi en la campaña, el tema de cómo pensar consensos con ellos. También es cierto que una cosa es la campaña y otra cosa es después lo que pasa en la realidad. Cuando vos tenés un bloque de 3 o de 2, la fuerza de negociación que tenés es diferente, es una fuerza más mediática que de negociación, porque 2 votos en una negociación macro, y son 2 votos, no son 25. En ese sentido yo siempre digo lo mismo, acá sumamos como el verdulero, para abajo la cuenta. Y me parece que ahí hay más una figura mediática y muy mediatizada, que se ponen como en un lugar... son outsider que aparecen con una ultraderecha, no es que son outsider que aparecen con... Son outsider que a mí no deja de impactarme. En el acto de Milei fue que apareció el señor armado, el custodio. Y ella seguía hablando como si nada. La candidata siguió hablando como si nada cuando tenía una persona armada. Me parece que la imagen de esa gente va a estar más vinculada con lo que pueda hacer mediáticamente que con lo que pueda hacer adentro del bloque.
O de la instalación Claro. de temas, o por ahí desde Sí, la- o marcar determinados temas que sean como para recrudecer, ¿viste? La mano dura, que vengan como a la ultraderechización de los temas que tienen, obviamente, suelo fértil, ojo, ¿eh? Porque sí, para sí. entrar necesitaron la cantidad de votos que necesitaron. Sí, No claro. es que, ay, tienen 2 votos, no. Pero sí es cierto que en la cantidad de diputados que tienen para pelear un proyecto son pocos. Disculpen, yo estoy así, pero porque hace frío. Hace Creo que frío. Ahora Quiero decir se que lo nota pedimos nosotros. el aire acondicionado. Jimena, ¿qué temas quedaron pendientes en el caso de propuestas suyas o de debates que usted quería dar y que por ahora nos están dando y que serían, bueno, para su agenda son importantes? Para mí, pendiente quedó por ahí en lo que es la agenda de género, atravesar más la cuestión de la economía en las mujeres, familias monomarentales y disidencias, cómo el mundo del trabajo nos afecta diferencialmente a nosotras, en términos salariales, en términos de ingreso. Lo de cuota alimentaria, que me parece que es fundamental, porque es una realidad que atravesamos muchas mujeres, que estamos obviamente como jefas de familia. Me parece que, bueno, a mí me interesaría particularmente que salga lo que es la modificación de la ley de HIV, que hace muchos años que vienen peleando los compañeros y las compañeras que conviven con VIH. Me parece que hay temas que quedaron perdidos o desdibujados porque teníamos como mucha cantidad de otras cuestiones en relación a lo de la salud con el tema del COVID, pero creo que hay temas para replantearse que tienen que ser tratados. Inclusive cómo vamos a repensar algunas cuestiones vinculadas a la educación o la accesibilidad digital, cómo la vamos a legislar, cómo debe ser, que se pusieron también cuestiones más de relevancia con la pandemia. Ya venían y la pandemia lo único que hizo fue recrudecerlas. Bueno, el proyecto de HIV, que es la ley de respuesta integral al VIH, hepatitis virales, enfermedades de transmisión sexual, que estaría ya en condiciones de llegar al recinto Sí, en cuanto se pongan de acuerdo. discutida, sí. ¿Por qué ese proyecto ya no es la primera vez que se avanzó? Faltaba siempre el tema de la Comisión de Presupuesto. De la los Comisión de fondos. Presupuesto, y en su momento cuando pasaron de una comisión a otra le sacaron uno de los artículos que tiene que ver con la posibilidad de acceder a una jubilación anticipada en aquellas personas que tengan más de 50 años, más de 10 años de diagnóstico, porque en realidad ya una persona que hoy tenga 50 y pico de años y esté conviviendo con VIH ya es un sobreviviente, porque la tasa de sobredad es bastante por debajo, que pudiera tener determinada cantidad de años de aporte. Y cuando llegó a ANSES ese proyecto, porque Fernanda Raberta es una de las autoras, lo habían sacado y Fernanda Raberta dijo, no, a ver, yo puse este artículo porque sé que lo podíamos absorber, así que bueno, dio algunas vueltas. Es una ley que se necesita porque inclusive amplió las categorías de diagnóstico en relación a otras enfermedades, porque una de las personas que me vino a ver por ese proyecto me decía, ¿cuándo fue la última publicidad de preservativo que escuchaste en la televisión? Y por más de que parecería que hemos hecho un montón de avances, todo lo que tenga que ver con prevención, hoy la persona que convive con VIH es una persona heterosexual, joven, mayoritariamente mujeres. Entonces, me parece que hay que poner y poder orientar todo lo que tenga que ver con lo preventivo y volver a instalar en la sociedad el uso de preservativo, no solamente para VIH, sino para todas las enfermedades de transmisión sexual. Y creo que la ley es una ley de avanzada y que le va a servir mucho a la población conviviente en cuanto a acceso a tratamientos, confidencialidad de la información. Claro, y hoy lo que se ve que en ese tema los planetas están alineados como para poder llegar a aprobarse. Sí, es un proyecto que contó inclusive con el acompañamiento de diferentes diputados y diputadas de varios bloques, porque en realidad es un proyecto que parte de las organizaciones civiles, que lo traen al Congreso, que lo han militado durante muchos años. Entonces, quieras o no, ahí se puede dar mucho mejor todo lo que es la transversalización de un proyecto, que no depende solamente de un bloque, sino que depende más que nada de las ONG que lo han militado, que lo han traído, que lo han armado
trabajo y que lo han puesto a consideración de los ministerios, del ANSES, de los bloques y que entre todos se ha generado un proyecto integral. Te quería preguntar recién que estábamos hablando por lo de la reforma integral de género, Sí. que es un camino largo, Sí. o sea, ¿cómo planean armar ese trabajo? ¿Es para hacer, por ejemplo, segundo semestre de 2022? Sí. ¿Cuál es la perspectiva de trabajo? En principio, bueno, la idea es modificar parte de lo que fue la ley, sobre todo ampliarla para sumar categorías nuevas y para sumar una parte ejecutiva que tenga que ver con no solamente decir qué tipo de violencia te atraviesa, sino qué podemos hacer con eso. Yo creo que va a ser que se puede pensar inclusive una ley de presupuestos mínimos como tiene España en relación al tema de la violencia. Y la idea es que podamos armar regionalmente una serie de foros, inclusive Buenos Aires va a estar un poco más dividida por la cantidad y la... Lo diferente lo diverso que es provincia de Buenos Aires. Y la idea es trabajar con gente que está en el territorio, las universidades y poder armar un texto consensuado, pero en todo el país, porque es muy diferente la situación que puede tener una compañera en Jujuy que por ahí alguien que está en Ciudad de Buenos Aires. No porque la violencia la viva diferente, sino porque los dispositivos de respuesta son diferentes. Entonces, inclusive el machismo culturalmente se comporta de manera diferente en las grandes urbes que en lugares más alejados. La idea por ahí es empezar a reunirnos esta semana para armar todo lo que tenga que ver con la planificación y cómo van a ser esos foros. De hecho, algunas diputadas nos ofrecimos a estar activamente en la coordinación de los foros y llevar adelante esta tarea. Y el objetivo de máxima es que el 25 de noviembre del 2022 estemos presentando el proyecto con todas las modificaciones hechas, pero obviamente es un proyecto que tiene que ser sobre todo a conciencia, con Lo que pasa es que una vez que suponete llegás al 25 de noviembre, ya el camino del consenso y del trabajo político ya estaría prácticamente resuelto. Sí, también. sí, ya estaría. Sí, la idea es que inclusive esté inclusive con dictamen para poder ingresar al recinto. Bien. Y con consenso opositor también. Sí, sí. Bien. Sí, porque la idea es trabajarlo transversalmente. Claro. De hecho, por eso se piensa en federalizar y en trabajar a través de foros, porque es una iniciativa que el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidades va a tomar como punta. Más allá de que después, obviamente, por ahí recaiga en una diputada llevar adelante el proyecto con la firma. La idea es que sea un proyecto grande y que participativo, sobre todo. Respecto de esto que venimos hablando, se está esperando el plan plurianual, que el gobierno dijo que llegaba la primera semana de diciembre, es esta o la semana que viene. Primero, si tienen noticias de cuándo lo mandarían. Segundo, si este plan plurianual, al igual que el presupuesto, tiene una mirada de género. Si hablaron con Mercedes de Alessandro, la funcionaria del Ministerio de Economía, si hay una parte dedicada a eso, teniendo en cuenta que es un plan para los próximos 5 años de la Argentina, y ahora que la Argentina tiene presupuesto con visión de género, a ver si está incluido eso. En realidad no recibimos todavía nada de lo que es el proyecto plurianual. De hecho, nosotros con el equipo siempre pedimos los informes que hace la DIP, que es la dirección de profesionales que hay dentro del Parlamento, en relación a presupuesto y demás, y todavía lo estaban haciendo porque justamente faltan determinadas herramientas. Yo creo que estando Mercedes de Alessandro, que es una impulsora del presupuesto con perspectiva de género, va a estar, así que en ese sentido me quedo tranquila. El presupuesto fueron 5.000 hojas que mandaron y estamos todavía desarmando algunas cuestiones. Sí, yo tuve la posibilidad tengo un intercambio con Mercedes y creo que está en esa línea de atravesar mucho de la economía con la perspectiva de género. Inclusive estamos viendo la posibilidad de hablar en educación para ver si podemos poner en discusión que la educación en la primera infancia, esto que llamamos jardines maternales, sea obligatoria. Sea obligatoria para que el Estado la pueda absorber y sobre todo fomentarla y sostenerla. Claro. Sí, yo creo que sí, pero no lo pude leer todavía porque no llegó. O al menos todavía no me senté en la computadora si llegó algo, no llegó. Agregó una preguntita respecto a lo del plan plurianual. ¿Depende del presupuesto o pueden ir por separado en el tratamiento? ¿Va a ser algo conjunto? ¿Qué estiman? Nada. No sabemos nada porque eso es así. Llega Heller, igual siempre antes dice pónganse a leer. Nos tienen leyendo hace 20 días el tema del libro del presupuesto. Y más que nada para que
sepamos qué es lo que vamos a votar. Y hay una realidad, el presupuesto también involucra niveles de negociación con todas las provincias, porque en los presupuestos nacionales se ponen obras de todas las provincias. Entonces a veces ingresa con algunas cosas y se va modificando en base a la injerencia de los gobernadores en relación a decir, no, mira, esta obra por ahí no, necesitaría esta. Es cierto que hay un presupuesto que hasta el día de la votación, todo lo que tenga que ver con obras nacionales se negocia porque se responde desde ese presupuesto a obras que hace cada una de las provincias. Bueno, Jimena, lo que queda en claro que se vienen tiempos de mucha actividad parlamentaria, aunque no esté previsto o por lo menos no está, digamos, ya oficializado lo que puede ser una sesión a lo largo de esta semana. No quiere decir que no estén trabajando, están pensando en muchos proyectos, muchas iniciativas y también el tema de los números que viene después del 10 de diciembre. Sí, yo creo que viene un año diferente porque estamos en esta construcción de lo que es la pospandemia. Me parece que va a haber un ejercicio fuerte de los consensos, de cómo llevamos proyectos, porque si no también se vuelve inviable el Congreso, y la idea es que sea un Congreso activo, que podamos negociar, que yo creo que todos los proyectos tienen posibilidades de ser negociables para poder encontrar la mejor salida, y lo hemos visto desde un proyecto tan complejo como podía ser interrupción voluntaria del embarazo hasta grandes fortunas. Me parece que son dos líneas muy diferentes de trabajo. Se lograron los votos necesarios para que fueran leyes, y creo que el desafío más grande del 2022 es, bueno, generar los acuerdos necesarios también, porque el gobierno ayuda a la gobernabilidad de un país, el Congreso. Me parece que eso hay que tenerlo en claro también. Jimena, gracias por visitarnos, por darnos estos minutos para con nosotros, para con Diputados Televisión. Bueno, muchas gracias a ustedes. Gracias. La diputada Jimena López, diputada del Frente de Todos por la provincia de Buenos Aires. Y de Jimena López nos vamos a nuestro móvil. Sofi Raimundes, adelante. Fer, ¿cómo estás? Muy Buenas bien. tardes para Buenas vos, tardes. saludo también a los compañeros del piso. Y vamos a hablar de una información, una de las más importantes del día de hoy, porque hace minutos nada más, en declaraciones radiales, la diputada nacional electa de Juntos por el Cambio, que recordamos compitió en las PASO con la lista del radical Facundo Manes y finalmente se unió a la lista, a la nómina de Juntos de Diego Santilli en la provincia de Buenos Aires. Estamos hablando de Margarita Stolbizer. Realizó declaraciones respecto a cómo va a ser su conformación una vez después de justamente jurar y por supuesto asumir finalmente la banca luego del 10 de diciembre, y afirmó que va a generar un nuevo bloque dentro del interbloque opositor de Juntos por el Cambio, que aún no tiene ningún nombre establecido, pero sí ya adelantó que va a estar junto con Emilio Monzó, que recordamos fue titular del presidente, ¿no?, de la Cámara Baja de Diputados durante la presidencia del gobierno de Cambiemos. También afirmó que va a estar con Sebastián García de Luca, que es el ex ministro del Interior, y también con el tucumano Domingo Amaya. En principio ellos tres van a conformar este nuevo bloque porque no se ven representados con el resto de las bancadas que existen dentro del interbloque de Juntos por el Cambio, pero por supuesto están abiertos a recibir más legisladores que se sientan interpelados, ¿no?, por este espacio que van a conformar a partir del 10 de diciembre entonces. Bueno, Sofi, es una noticia, yo te diría, de último momento también en torno a cómo se va a diagramar el interbloque, el principal interbloque de la oposición, que va a estar conformado por 116 diputados nacionales, pero que digamos, bloque o subbloque dentro de lo que es el interbloque cambia también un poco las mayorías en torno a los dos sectores más importantes, que es la Unión Cívica Radical y que es el bloque del PRO. Bueno, lo cierto es que va a generarse ya un debate interno, me parece interesante, con esta nueva radiografía que va a tener la Cámara de Diputados a partir del próximo 10 de diciembre. Bueno, sí, ellos, tanto Margarita Stolbizer como Emilio Monzó entraron en esa interna, recordemos la interna, la PASO de Juntos,
Juntos en la provincia de Buenos Aires, en la lista de Manes. Después estuvo esta conformación, esta integración con la lista de Diego Santilli, pero desde la campaña ya se sabía que tenían un perfil distinto. Por ahí no tiene que ver, me parece, con las ideas o con lo orgánico, sino con diferenciar los orígenes un poco también. Monzó y García de Luca ya venían mostrando, no diferencias, pero matices con lo que era lo orgánico del PRO. Y bueno, y Margarita Stolbizer viene del GEN, o sea, no está teniendo una historia en común con Juntos por el Cambio, así que también difícil ver cómo se iba a integrar dentro de qué bloque, cuál de los tres se iba a integrar. Claro. Entonces, pero bueno, ahora hay que ver qué nombre le pondrán, quién será el jefe y cómo van a interactuar con el resto. Y no va a ser el único. Si uno mira hacia adelante de cómo va a ser el interbloque de Juntos por el Cambio, hasta hoy Juntos por el Cambio es la Unión Cívica Radical, el PRO y la coalición cívica. Ahora se le va a sumar este nuevo bloque de Emilio Monzó. Y también Ricardo López Murphy, durante la campaña, ya le había avisado que iba a tener su propio bloque. Claro. No se sabe si va a estar él solo o si va a haber alguien más. Y esto también tiene que ver con que son las personas que tienen que votar. Hasta hoy, los que votan la presidencia del interbloque son la Unión Cívica Radical, el PRO y la coalición cívica. Y ahora se suma Emilio Monzó en la discusión y Ricardo López Murphy. Vas a tener todo ese nuevo escenario y aparte también vas a tener ese nuevo escenario para la hora de que Juntos por el Cambio empiece a discutir las comisiones, cuáles quieren presidir, cómo van a ser los cargos dentro de las comisiones. Entonces en esa discusión también aparecen estas nuevas figuras que lo que hacen es diluir un poco el poder que tenían ciertos sectores a la hora de elegir qué quieren hacer y qué quieren que los demás hagan. Claro. Sofi, ahí vemos la imagen tuya, detrás tuyo, del recinto de la Cámara Baja, que va a estar colmado el 7 de diciembre, confirmado ya el día de la jura de los electos diputados nacionales a las 12 del mediodía. No sabemos de aquí al 7 si vamos a tener recinto colmado para alguna sesión, ¿no? Sí, exactamente. Va a ser el próximo martes 7 de diciembre la sesión preparatoria para todos aquellos diputados nacionales electos y también diputadas nacionales electas que vengan aquí a jurar para, recordamos, a partir del 10 de diciembre ya comenzar con sus actividades parlamentarias pertinentes. Y también agrego un dato a esto que estaban discutiendo en la mesa, que Stolbizer se refirió al éxito, ¿no?, de las legislativas generales de la provincia de Buenos Aires principalmente, y lo atribuyó directamente a la idea de abrir la coalición y dijo que por eso tuvieron este éxito en las urnas. Y también se refirió, adelantándonos ya al 2023, y se vio muy emparentada con Horacio Rodríguez Larreta, que se sumó, ¿no?, a esta idea de seguir ampliando la coalición para poder aunar esfuerzos y unir fuerzas justamente para una posible candidatura presidencial en el 2023 dentro de Juntos por el Cambio, más allá del partido obviamente que cada uno conforme. Pero sí, volviendo un poco a lo que estabas introduciendo en la pregunta, en este espacio, en el recinto del Palacio, el próximo martes 7, entonces va a ser la sesión preparatoria, la jura de diputados y diputadas electas. Sofi, gracias por esta importante información. A ustedes, hasta luego. Muy bien, ahí estaba Sofi con nuestro móvil, la información respecto a la situación interna en el interbloque de Juntos por el Cambio. Diputada Carolina Yutrovi, ¿cómo le va? Gracias por acompañarnos. No, a ustedes muchas gracias. Bueno, el día 7 va a estar ahí en ese recinto. Sí, renovando. Jurando, es una de las que ¿no? jura. Sí, una de las jurando, que jura. ¿Cuál es la sensación cuando están esperando ese momento? Porque en la campaña es una cosa, hay mucho contacto con la gente, hay discusiones con otros referentes políticos, pero llega el momento de tener que jurar. Sí, la verdad que es un momento muy emocionante, por lo menos en el 2019 cuando me tocó jurar, completar un mandato, ¿no? Porque a mí me tocó completar el mandato de mi compañero de fórmula del 2017, Martín Pérez. La verdad que fue muy emotivo para mí, aparte me pudieron acompañar dos de mis hijos y mi nieta, así que fue sumamente emotivo. No sé ahora cómo será, y la verdad que uno ahí siente, la primera vez que uno entra al recinto, es como una sensación
sensación muy, muy especial, ¿no? Claro. Mirar ese lugar, ese espacio, primero por la belleza que tiene en sí el recinto, ¿no? Es un lugar muy hermoso, pero también por su significado, ¿no? ¿Qué tarea venimos a hacer ahí? ¿Qué representación venimos a cumplir en ese lugar? Así que es toda una serie de sentimientos que se mezclan en ese momento, pero también, bueno, no sé cómo ahora será, llegamos hoy para ver cómo será en este marco de salida de la pandemia, si tendremos las mismas condiciones de jura, porque ahora somos muchísimos. A mí me tocó jurar días posteriores a la jura masiva, digamos, del 2019, Claro. porque nosotros reemplazábamos justamente, así que éramos poquitos. Ahora no sé si será la misma situación y tampoco en función de los cuidados que todavía tenemos que seguir teniendo la pandemia, ¿no? Si podremos estar Jurar en acompañados grupo. Generalmente se arman Claro. como combos, ¿no? Claro, se arman grupos y Sí. si podemos estar acompañados por alguien que para nosotros signifique, Sí, importa. digamos, algo en lo personal. Ahí va a ganar la nieta, entonces, hay que elegir una sola. Y tengo dos más, así que ahí Ay, están, qué difícil está va a estar. disputado Ahí el está. tema. No, y bueno, ¿cómo llega a esta elección después de a esta jura? Digo, después de 2 instancias que estuvieron difíciles en Tierra del Fuego, no es como en la provincia de Buenos Aires, donde hay muchas opciones y muchos diputados electos, ¿no es cierto? Fue muy peleado y bueno, el resultado del 14 de noviembre fue bueno. Sí, nosotros tenemos en total 5 bancas y Claro. de las que se renueven son 2 las de 2. medio tiempo, así que ahí, bueno, competíamos casualmente también con el diputado que ya está en funciones también y que también iba por la renovación de su banca por el espacio de Juntos por el Cambio, que es Estefania, así que bueno, nos tocó justamente a los 2 ser los beneficiados con el voto fueguino para renovar esa banca, pero sí, se polarizó bastante la elección. Como a veces suele ocurrir en estos casos, pero bueno, fue un cuerpo a cuerpo, diríamos, porque estuvimos recorriendo la provincia lo más que pudimos en de recuperar el espacio. En las PASO fue un poco más difícil hacerlo porque recién veníamos de la liberación un poco de la posibilidad de circular, pero en la segunda etapa lo hicimos con toda la intensidad posible porque nos pareció que esa iba a ser la estrategia para poder llegar con el mensaje, ¿no? que teníamos, para poder mostrar, nosotros que somos de un bloque oficialista, por supuesto siempre hay mucha demanda en cuanto a la situación económica que todavía no es buena en ningún lugar del país y que recién se está recuperando. Entonces nos pareció que esa era la estrategia, ir en el cara a cara con la gente y bueno, se vio reflejado en los resultados. Además, también en algunas medidas que se fueron implementando desde el Gobierno Nacional y que benefician a Tierra del Fuego, como por ejemplo fue la prórroga del subrégimen industrial y que eso tuvo un impacto positivo en los votantes y en las votantes sobre todo de la zona norte de la provincia, en la ciudad de Río Grande, que es la ciudad más fabril, ¿no? de la Tierra del Fuego. Eso tuvo un impacto muy positivo, para nosotros era fundamental, es algo que se venía trabajando desde el día 1 del cambio de Gobierno Nacional. Y finalmente, bueno, las autoridades nacionales, sobre todo el presidente, el ministro Guado de Pedro nos acompañó muchísimo en eso también, el ministro del jefe de gabinete, pero entendieron un poco que este pedido tenía muchísimo que ver con dar tranquilidad y dar certidumbre a un sector que fue muy golpeado en la gestión anterior y que es una señal para empezar a recuperar puestos de trabajo en la industria, ¿no? Supongo que en el 2019 traía el proyecto en carpeta de la renovación del proceso para Tierra del Fuego, para la isla. Digo, ahora, ¿cuál es el proyecto que cree que debería incentivar para la provincia? Mira, creo que uno piensa en función de la provincia y del bloque en conjunto, porque me parece que así se construyen, ¿no? las leyes o los programas nacionales que necesitamos. Creo que tenemos que avanzar en lo del nuevo proyecto de ley de hidrocarburos, ¿no? Eso es algo que uno va trabajando con las autoridades provinciales también y con los otros diputados y diputadas de la provincia. Eso es muy importante para nosotros porque, de acuerdo a cómo está planteado el proyecto, va a tener una incidencia positiva también en la situación de explotación de hidrocarburífera en la provincia. Eso me parece que es fundamental.
una cosa que me parece importante es que nosotros, si bien lo que te decía del proyecto de prórroga del subrégimen no salió por ley, porque no teníamos los consensos necesarios, salió por decreto, sí es importante que se haya planteado entre los ejes de inversión, porque hay una novedad en esta prórroga que me parece una de las cosas más interesantes, es que por primera vez en casi 50 años que tiene este proyecto de promoción en la provincia, se obliga a las empresas que van a continuar con los beneficios de acá a los 15 y 15 años que prevé, a los 30 años, van a tener que aportar a un fideicomiso para ampliación y diversificación de la matriz productiva provincial. Y entre los ejes que se plantean está, por ejemplo, la economía del conocimiento, la inversión en petroquímica, la inversión en turismo, la inversión en producción de alimentos, y eso me parece sumamente interesante porque Tierra del Fuego no ha hecho muchas inversiones en producción de alimentos y creo que lo puede hacer, creo que puede, digamos, cumplir ese desafío de producir sus propios alimentos. Así que, digo, las leyes vinculadas, ¿no?, que hoy se tienen los proyectos nacionales de agroindustria, los proyectos que tengan que incentivar a la construcción, que a nosotros también nos parece algo interesante. Me parece que esos son los proyectos que nosotros tenemos que ir apuntalando, trabajados con el bloque, ¿no? Claro. Me parece que eso es sumamente valioso. Después, en lo si quiere, más personal o individual, nosotros tenemos allá una ley de cuidados, si se quiere, ¿no?, dentro de lo que es el ámbito de cuidados que se sancionó allá durante el gobierno de Fabiana Ríos, que tiene que ver con la protección, o sea, con la ley de maternidad y, si se quiere, de paternidad, ¿no?, que es un cuidado compartido para las licencias, y me parece que eso está previsto solamente en el ámbito público, y que uno, para poder avanzar a que esa misma posibilidad de cuidados, de tener mayor tiempo de licencia, etcétera, de tener flexibilidad, porque ahora las familias también son diferentes, ¿no?, son diversas las familias, no es solamente la mamá la que cuida, sino también puede ser el papá, o cuando hay familias que son dos mamás o dos papás. Entonces me parece que esta ley fue de avanzada y contempla, ¿no?, los diferentes tipos de familia. Entonces lo que me parece que hay que proponer para que esto avance al resto de la sociedad es que se haga por ley, porque un Estado provincial o un Estado nacional puede hacerlo mediante un decreto a sus propios trabajadores, pero si hay que avanzar con los convenios colectivos, tiene que ser una ley. Así que ahí tenemos un trabajo avanzado y hay varias, la buena sorpresa que me tocó es ver que hay varios proyectos similares trabajados en la Cámara, y ojalá que eso también lo podamos avanzar. Me parece que todos los niños y niñas deben tener igualdad de derecho a que tener, digamos, la posibilidad de que sus padres los cuiden un poco más de tiempo de lo que prevé hoy la ley, ¿no? Días pasados estuvo en Casa de Gobierno junto al ministro Guado de Pedro, junto al gobernador Melella, Gustavo Melella, gobernador de la provincia. El tema es generar la unión entre la isla con el resto del país, ¿no?, de Tierra del Fuego, y hacer un puente. ¿Eso tiene que pasar por el Congreso, no? ¿O ya es algo...? Ya no, eso es una ley que fue propiciada por el senador Martínez. Falleció, lamentablemente. El senador también fue senador en el 2007, a partir del 2007. Y el senador propuso con otros diputados, ¿no?, y senadores nacionales de la provincia, el tema del cruce por aguas Argentina, que es una ley que se logró sancionar, pero que, digamos, primero tiene que tener un proyecto ejecutivo, y segundo, tiene que tener presupuesto. Y para tener presupuesto tiene que tener un proyecto ejecutivo. Bueno, eso quedó como ley, pero nunca se pudo avanzar efectivamente en este tipo de proyectos y luego poder incluir en un presupuesto nacional, y es, digamos, una idea que se ha retomado desde el gobierno provincial actualmente y que se viene trabajando. Todavía hay que avanzar, pero bueno, se están haciendo las gestiones, digamos, pertinentes ante los organismos nacionales y, por supuesto, ante las autoridades nacionales para que eso pueda avanzar. Lo que sí, sí se hizo el viernes pasado, que fue
otro de los temas que me parecen muy importantes que sucedió y que acompañamos, inclusive estaba el intendente de la ciudad de Ushuaia, Huartel Boto, Martín Pérez, el intendente de Río Grande, es en que se logró también la nueva prórroga de el fideicomiso austral, que es una política pública que nos otorgó en su momento la presidenta, cuando era presidenta, por supuesto, Cristina Fernández, que era armar un fideicomiso para obras de infraestructura básica en la provincia, que tenían que ver en primer con un menú de obras donde estaba la ampliación de los grandes gasoductos, las plantas potabilizadoras, todo lo que fueran ese tipo de servicios. Se armó un menú de obras, trabajado por supuesto desde la provincia y consensuado con la Nación, y ese fondo se alimentaba con las regalías de los pozos offshore, que son regalías, digamos, del Estado Nacional, y una porción de esas nos entregaban, digamos, en ese fideicomiso para poder financiar estas grandes obras que sin esa ayuda hubiera sido imposible encarar, y sirvió muchísimo, porque la verdad que también a raíz de ese impulso que sucedió a partir del 2009 con la ley de impuestos internos, en el crecimiento y la cantidad de puestos de trabajo, sobre todo en el sector fabril, todo su derrame, después te falta, obviamente, la energía, te faltan los servicios, etcétera. Entonces, fue un excelente fideicomiso para nosotros, que se venció el año pasado, y ahora se pudo, con algunos cambios de condiciones, por supuesto que las obras son diferentes. El gobernador marcaba que iban a estar apuntadas a la parte de energía, de las energías que se necesitan, y se está terminando de preparar, supongo yo, porque eso es algo que trabajan los equipos técnicos, de qué tipo de obras, pero para nosotros sí era importante que esto se pudiera renovar. Siempre se trató de obras que, si bien las puede programar la provincia, también están los pedidos que hacen los municipios, así que esperemos que así sea, y hay un comité ahí que hace las recomendaciones, y para nosotros fue importante. Ya digo, quizás los aportes van a ser menores, después tienen que haber aportes provinciales a futuro en función de nuevos proyectos de explotación hidrocarburíferos, así que ahí se va avanzando, pero para nosotros es una herramienta de desarrollo también muy importante, ¿no? Diputada, se está encaminando este proyecto de ley de hidrocarburos como para el tratamiento en extraordinaria. Ya hay una idea de tratar hidrocarburos y otros proyectos que están ligados a lo económico por ahí después de esta transición, de este momento que está como más movido. ¿Se puede anticipar que el tratamiento de hidrocarburos podría tener, unos cortocircuitos o posiciones encontradas como fue lo de biocombustibles? O sea, ¿ve que hay por ahí algunos puntos que pueden ser polémicos? Sí, yo creo que, bueno, como todas las cuestiones de hidrocarburos siempre tienen sus polémicas, tienen sus controversias, cada provincia defiende... Digo, porque ustedes serían una de las provincias que resultarían interesadas, ¿no? Me imagino. Cual, sí, y inclusive dentro de las provincias que tienen hidrocarburos como recursos naturales también hay diferencias, ¿no? Porque son diferentes tipos de pozos, de explotación. Bueno, como siempre creo que hemos venido trabajando en nuestro bloque, se trata primero de llegar a los consensos internos, y cuando tengamos los consensos internos seguramente vamos a lograr avanzar también en buscar el consenso de los otros bloques. ¿En qué los beneficiaría directamente a nosotros ustedes? Lo que tenemos es que tenemos, digamos, algunas alternativas ahí de mejorar las condiciones para explotación, por ejemplo, de pozos que ya están, digamos, en una etapa madura, por ejemplo, algunos que han dejado de tener su rentabilidad, entonces, porque ya, bueno, tienen un avance, que no son tan rentables, entonces, bueno, se buscan alternativas de bajar las exigencias de algunas inversiones como para que, o algunas obligaciones como para que puedan ser más rentables, entonces recuperen, digamos, actividad. Nosotros tenemos una buena cantidad de pozos que no están siendo explotados en este momento, así que parte de la ley tiene que ver con situaciones puntuales de Tierra del Fuego que nos beneficiarían. Así que me parece que por ahí pasa. Todos, por eso digo, todos van a ir con el papelito. Claro, es una ley que tiene, digamos, miradas para distintas situaciones y para distintas provincias, y por supuesto que cada uno va a tratar de defender lo propio, pero me parece que, bueno, que como hemos venido,
en muchas otras leyes. Nos pasó hasta con el etiquetado frontal, Sí. ¿no? Tenemos que ir consensuando y llegar, digamos, a buscar esos equilibrios que nos permitan sacar este tipo de leyes, ¿no? En esta discusión y en busca de la producción offshore, la discusión que está teniendo la Argentina con Chile por la plataforma marítima, que Chile reclama una parte de la plataforma del Mar Austral, digo, ¿cuánto impacta más allá de la discusión de si Chile tiene razón o no en la parte de la ley de hidrocarburos que tiene que ver con la producción offshore? ¿Está en esa zona específica? Digo, ¿Chile está reclamando por esa zona específica? Por lo menos de lo que nosotros ya tenemos, por lo menos lo que hemos charlado con las autoridades del área de hidrocarburos provincial, lo que apuntan, en lo que la ley va a beneficiar a Tierra del Fuego está dentro de zonas que ya están definidas como que no hay conflicto, digamos, en este sentido, ¿no? Así que ahí, en este caso, nosotros no tenemos problema. Por supuesto que sí tenemos problema en todo lo que tiene que ver con Malvinas, pero otra discusión, ¿no? Es otro tipo de conflictos, pero no en esta parte que hay que avanzar para que mejoren las condiciones de inversión y se puedan seguir explotando o iniciar nuevas explotaciones en Tierra del Fuego. Se abre una nueva expectativa, un nuevo año parlamentario que va a ser el 2022 con el Observatorio Malvinas, con lo que se puede hacer y trabajar desde aquí, desde el Congreso. Bueno, yo si bien no integro ese lugar, hay otra compañera diputada que está ahí representando a la provincia. Siempre estamos todas, porque en este caso somos tres las que integramos el bloque del Frente de Todos, estamos siempre atentas a cualquier novedad, sí acompañando en lo posible las gestiones de una representante también del Senado, que es la senadora Duré, que ha visto, que nos ha comentado, ¿no?, cómo hay una buena sintonía con el nuevo secretario de Malvinas, con Carmona, que la verdad que conoce mucho el tema, está muy empapado y tiene una visión que compartimos. Así que para nosotros es un tema de agenda permanente en la provincia y esperemos que sí, que se pueda trabajar. Digo, si se producen cambios, bienvenido sea en la representación. Uno siempre está en la fila, claro. Pero bueno, veremos cómo se van conformando ahora todas las comisiones y las representaciones con este cambio de etapa. Y para nosotros es un tema que siempre lo seguimos porque es de interés para la provincia, por supuesto, y para nuestros conciudadanos, ¿no?, claro, a quienes representamos. Y Carmona, además, que fue diputado nacional. Fue diputado nacional. Presidió la Comisión de Relaciones Exteriores. Exactamente. Y bueno, nosotros nos acordamos porque también tuvo una activa participación cuando se hizo la declaración de Ushuaia, ya unos cuantos años atrás. Para nosotros, bueno, siempre ha acompañado gestiones que a la provincia le interesan con mucho entusiasmo, así que eso, sin desmerecer también el trabajo que hizo Daniel Filmus, por supuesto, pero también claro, nos gustó que en el momento de tener que hacer un reemplazo venga una persona también con el conocimiento y el compromiso que tiene respecto a la causa Malvinas. Carolina, gracias por acompañarnos, por visitarnos en el piso de aquí de Diputados Televisión. No, a ustedes muchas gracias por el espacio. Gracias. La diputada Carolina Jutrovic, diputada del Frente de Todos por la provincia de Tierra del Fuego. Y la diputada el próximo día 7 va a jurar nuevamente por 4 años la banca de diputada nacional representando al pueblo de la provincia de Tierra del Fuego. Hacemos la primera pausa aquí en el análisis por DTV, el análisis por Diputados Televisión, y nos reencontramos en un par de minutos nada más. Información. Análisis. Diálogo. Consenso. Innovación. Economía. Ambiente. Tecnología. Federalismo. Pluralidad. Oficialismo. Oposición. Todo lo que sucede en el Congreso. Te lo contamos nosotros. Porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso. Avanza la danza que entreteje tus sueños y los míos y los de tanta gente, los
los que dieron su vida, pero aún están presentes, y los que aquí seguimos con uñas y con dientes. Cuerpo a cuerpo, de plaza en plaza, avanza. Si tú también lo sientes, Bienvenidas y bienvenidos a Punto Género. No hay políticas laborales que permitan a las mujeres mantenerse dentro de las agencias, mujeres y diversidades, ¿no? Mantenerse dentro de las agencias y promoverlas para que ocupen cargos de decisión. Los equipos creativos son mayoritariamente masculinos. Estas leyes que son fundacionales, además de la movilización de mujeres, necesitan quien esté en el gobierno, que tiene la mayoría en las cámaras, esté a favor. Punto Género, lunes, 23 horas, por DTV. Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley. Desde el 1 de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación. En el recinto, el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes. En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos, que registran cada uno de los testimonios. Bienvenidos a Mundo Villa, el primer programa periodístico de la Villa, la ciudad, conurbano y de todo el país. Tiene que ver en un contexto de poner sobre la mesa la verdad de lo que pasa, la realidad, las estadísticas y ponernos a trabajar. Una época de los 90 que fue la época de gatillo fácil. Y gracias a Dios no me quedaron rencores al respecto. Esos valores de las villas, esos valores de los barrios, es lo que más me duele haber, menoscabaron, ¿no? Es lo que más destruyeron. Mundo Villa, martes, 23 horas, por DTV. Empecé a tocar el violín a los 6 años acompañando a mis hermanos a sus clases de música. Cuando mis papás me escuchan tocar, siempre dicen que para ellos es magia. Pero yo sé que la magia no existe y que si yo puedo perseguir mis sueños es gracias a su esfuerzo. Nunca tuvimos mucha plata en casa y la asignación universal por hijo es una ayuda muy importante para nuestra educación. Me llamo Dylan y estoy estudiando para ser violinista. Asignación universal por hijo, igualando oportunidades. ANSES. Reconstrucción Argentina. Argentina Presidencia. Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado a la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años.
Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones. Muy bien, retomamos aquí en el análisis por Diputados Televisión, donde, bueno, en principio, por un lado, está viéndose la posibilidad de hacer una sesión la próxima semana, antes de lo que sería la finalización del mandato de aquellos diputados que terminan su periodo legislativo el próximo 9 de diciembre, pero también hay muchos temas pensando en lo que es la extensión del periodo de sesiones ordinarias, donde se prevé que después del 10 de diciembre, ya con la nueva Cámara, puedan entrar a discutirse temas que tienen que ver más con los números, con el presupuesto 2022, con este proyecto de ley de programa plurianual, donde se va a contemplar temas que están relacionados con la situación de deuda externa que tiene la República Argentina, pero también hay otros temas ya pensados casi para sesiones extraordinarias, Dani. Exactamente, sí. A ver, vamos a ordenar. De acá al 31 de diciembre, mañana termina el año parlamentario, el puro, digamos. Ya sabemos, por decreto salió la prórroga de las sesiones ordinarias. ¿Esto qué pasa? Habilita al Congreso a agenda abierta. Claro. A diferencia de lo que van a ser las extraordinarias, que serían a partir del 1 de enero, sí, el 1 de enero, intuyo, con una agenda que el Ejecutivo es una agenda cerrada, este y este tema. Claro. Entonces tenemos un mes de negociación de presupuesto de plan plurianual, de un montón de los proyectos, recién nos contaba la diputada Jimena López, cannabis, HIV, envases, temas que estaría bueno que salgan antes de fin de año, porque también algunos pierden estado parlamentario. Claro. Y tirar la agenda económica, temas que ya conocemos, que ya fueron anunciados, tirar un paquete de agenda económica tal vez a partir de enero. Sí, que además son temas con mucho consenso, ¿no? Sacando el tema envases, que es lo que más ruido está haciendo y estuvo haciendo a lo largo del fin de semana, pero el resto de la agenda me parece que tiene mucho consenso, porque aparte son temas que se vienen discutiendo desde hace tiempo dentro de las comisiones, entre todos los diputados, que forman parte de 5 o 6 proyectos de ley que el Ejecutivo entiende que son esenciales para lo que es la segunda etapa del gobierno, donde ya se habla obviamente de un proceso económico post-pandemia, saliendo de la pandemia. Entonces, lo que buscan con todo este mundo de leyes económicas en general, tiene que ver con incentivos a la producción de diferentes sectores de la economía, que para el Ejecutivo, y por eso lo explica Dani muy bien, son esenciales. Por eso lo manda a agenda cerrada. Dice, estos son los temas que quiero que se discutan. Hasta el 31 de diciembre, el Congreso sigue con total normalidad. O sea, si los diputados quieren presentar proyecto de ley, presentan proyecto de ley, lo tratan en comisiones, no hay ningún inconveniente. Ahora, el 1 de enero hay un paquete de leyes económicas que son las que el Ejecutivo dice, bueno, para mí son esenciales estas. Claro. Discutan estas, resuelvan estas eso tiene que ver con el espíritu de sesión extraordinaria. El funcionamiento del Congreso es de marzo a noviembre y se trata de la agenda. Ahora, si vamos a sesionar en el verano, es por cosas que realmente son importantes, son urgentes o requieren del trabajo del Congreso. Ahora les voy a ir contando un poquito cuáles son los proyectos que están ahí dando vueltas. El primero tiene que ver con la ley de hidrocarburos. Ahí está 6 proyectos económicos clave para la Argentina de la recuperación, entre los que se destaca la promoción de inversiones hidrocarburíferas y el fomento al desarrollo agroindustrial. Esos son 2 proyectos que ya fueron presentados por el presidente Alberto Fernández. Ahí se completa con la promoción de la industria automotriz y de la movilidad sustentable, el desarrollo de la industria del cannabis y el compra argentino.
El proyecto de agroindustria fue presentado por el propio Alberto Fernández ahí en el Museo del Bicentenario, ya pospaso me parece que fue. No llegó todavía al Congreso. No llegó todavía al Congreso. Generarían 105.000 millones de dólares en exportaciones, crearían 800.000 puestos de trabajo y traerían inversiones por 2.000 millones de dólares durante la próxima década. Esto, a ver, son proyectos que en su espíritu no es que son parecidos, porque una cosa son los hidrocarburos y otro es lo agroindustrial y otro, o sea, son distintos, pero la intención es darle un marco de esto, qué dinero pueden generar al país, cuántos puestos de trabajo se pueden generar, con una mirada al mediano y largo plazo. Ahí habla de una década. Se trata de avanzar con mayor velocidad y plantar una semilla para la Argentina de los próximos 10 años. Claro, y eso es lo que lleva también a pensar en las políticas a largo plazo y que llevan también a pensar en acuerdos que son necesarios para poder desarrollar esa política a largo plazo entre oficialismo y oposición. Sí. A ver, hay acuerdos que existen, por ejemplo, lo de la ley agroindustrial es un tema que preocupa sobre todo a las provincias productivas, interesa ver modificaciones porque hay algunas normas que están un poco vetustas, pero recién nos decía la diputada Jutrovic, lo de hidrocarburos, no piensan todas las provincias lo mismo. No, claro. El consenso no es solo la búsqueda del consenso con la oposición, sino que ahí entra en juego lo federal. Claro. ¿Qué piensan? Ya lo vimos hablábamos recién de en las extraordinarias del año pasado teníamos el tema biocombustibles y cuánto se tardó en aprobar, en llegar a un texto que más o menos contentara a la mayor cantidad de provincias. Son temas que cuando hay dinero, producción, largo plazo, exportaciones, dólares y todo eso, empiezan esa me parece de todo el paquete, lo último que dijiste es la columna vertebral de todo el paquete. Todas las normas que manda el Ejecutivo tienen, más allá de las discusiones de las provincias, la columna vertebral es generar un incremento en las exportaciones de la Argentina para que ingresen dólares a la Argentina. Sea la de movilidad, digo, ahí tenés el complejo de litio, sea la de hidrocarburos, tenés gas, petróleo, sea la agroindustria, tenés la producción agropecuaria y la producción ganadera. Digo, todos el sector automotriz, la Argentina exporta autos, todos tienen como ese eje principal que es el modelo económico exportador de la Argentina para el ingreso de dólares en un contexto en donde obviamente la Argentina siempre tiene como cuello de botella la generación de dólares. Y mientras, Dani, vos estás hablando del tema de hidrocarburos, el bloque en la Cámara de Diputados perteneciente a Córdoba Federal ingresó un proyecto modificando la ley de biocombustibles. Bueno, porque Córdoba, la provincia de Córdoba fue uno de los que ellos consideran que quedaron heridos con esa normativa que un poco le dio la mano a las provincias productoras de hidrocarburos. Porque ellos, las provincias que producen biocombustibles, las que han derivado de la soja, del maíz, las provincias del norte también, querían un corte de los combustibles un poquito más alto que el que finalmente quedó. Entonces, bueno, vamos a presentar un proyecto a ver si podemos traer algo más. Es ese tironeo. Sí, en el medio de la discusión por una matriz energética nueva, dice, bueno, si algunos hablan de hidrocarburos desde Córdoba y seguramente más de un santafesino, dice, nosotros hablamos de biocombustible. Claro, porque es algo que ellos lo que argumentan tiene que ver con los puestos de trabajo, con todo lo que ya fue invertido para todas esas plantas que generan el biocombustible. Bueno, ahora la idea es ir creciendo y aumentar nuestra participación en la generación de estos combustibles. Ahora no vamos a volver para atrás, porque nosotros ya tenemos todo esto, pero sabemos que las provincias del sur son bastante poderosas y también, bueno, generan sus presiones, sus lobbies y, bueno, ahí puede ser que se reabra entonces el tema biocombustible, alguna mejora en particular. Eso queda ya creo que para 2022. Claro, seguramente. No tanto para lo que es, David, digamos, el temario de posibles sesiones extraordinarias. No. Seguramente, digo, por más que ahora que las sesiones ordinarias se mantienen hasta finales de diciembre y esto habilita que los diputados sigan presentando proyectos, lo que venimos contando en todo el programa, esta situación de paridad hace que si no hay consenso no tiene muchas posibilidades de avanzar los proyectos
Y está claro que el oficialismo en el caso de biocombustibles se paró en un lugar en donde dijo, bueno, la tasa de corte, recordemos que cada vez que uno carga nafta, cualquier combustible tiene un porcentaje de biocombustible dentro de ese litro de nafta. Bueno, esa era la discusión. El oficialismo se paró en un lugar que dijo, bueno, la tasa de corte va a ser este porcentaje. La provincia de Córdoba quería un porcentaje más alto. Claro. No logró obtenerlo. No creo que obtenga los consensos necesarios como para avanzar en ese sentido. Cuando hablamos del tema hidrocarburos y hablamos específicamente de un proyecto de ley, ¿estamos pensando en un nuevo proyecto o es el mismo que se está circulando por estas horas en el Senado Nacional? ¿Qué información tienen ustedes? Yo creo que es el que está en el Senado, pero con modificaciones, con algunas modificaciones respecto de el original, que es el que salió de la Cámara Alta. Claro, porque en definitiva ese que está en el Senado todavía no pudo, digamos, consensuarse y tener dictamen de comisión y llegar al recinto. No, tampoco. ¿No? Por eso, quedó empantanado. Y después del 10 de diciembre eso va a estar más difícil también. Claro. Entonces será el momento de abrir una negociación, de poner las comisiones a trabajar para, bueno, tratar de consensuar o ver qué propuestas vienen, sobre todo de las provincias interesadas, a ver si dan los números, si están todos contentos, y ahí recién la diputada de Tierra del Fuego nos explicaba, no son todas las realidades iguales, hay distintos tipos de producción, hay distintos tipos de explotación, entonces, bueno, atender a todos ellos. Vamos a ver en enero qué tipo de trabajo tiene la Cámara de Diputados, porque también a veces hay una agenda, pero si no es sumamente de emergencia, bueno, los diputados después de la campaña bajan un poquito las revoluciones, sobre todo, a ver, estamos a fin de noviembre, el presupuesto todavía no tiene ni dictamen en diputados. De acá, tiene que aprobarse acá e ir al Senado, en el mejor de los casos, al 30 de diciembre. Esperé. Sí, más que nada por los plazos también. Vamos a suponer que hay acuerdo. Sí. Y entonces fluye la discusión. Bien. Tiene que pasar por todas las comisiones donde se discute presupuesto, tiene que conseguir dictamen, de ahí pasar al recinto, que en el caso de la Cámara de Diputados el reglamento permite que sea el día siguiente que consiga dictamen. ¿En el Senado no? En el Senado no, con lo cual una vez que pasa al Senado, ya estamos en diciembre nosotros, con lo cual una vez que pasa al Senado necesita dictamen de comisión y una semana, esperar una semana para que sea tratado, a no ser que se pongan de acuerdo y decidan tratarlo sobre tablas. Claro. Lo cual es bastante difícil, más en el Senado, por lo que explicaba las diputadas que recién estuvieron acá, hay una planilla que es fundamental para los gobernadores, que es la planilla de las obras. Claro. Y esa planilla es la que entra y sale todo el tiempo, obras dentro del presupuesto. Y en el Senado de la Nación están representados mucho más fuertes los gobernadores, con lo cual es donde la planilla esa se desarma y se vuelve a armar. Bueno, esta es la agenda que tiene el Congreso de la Nación por estas horas. Y Dani decía, la agenda de temas pensando en extraordinarias y pensando en una agenda post-COVID, post-pandemia. Lo cierto es que tenemos en el medio una nueva cepa que llega de Sudáfrica y viene generando preocupación por ahora en el continente europeo, y ya la Argentina ha tomado algunas medidas respecto a aquellos que ingresan a la República Argentina desde cualquier país del continente africano. Bueno, sobre la nueva cepa, el diputado nacional Pablo Yedlin, por pocas horas más diputado nacional, a partir del 10 de diciembre va a ser senador de la Nación, nos decía lo siguiente. Hay muchas cosas que todavía no sabemos de Omicron, hay muchas cosas que se están investigando y que vamos a saber en las próximas semanas. Lo que hoy sabemos es que es una cepa con muchas mutaciones con respecto a la cepa original, algo así como 32 mutaciones. La cepa Delta tiene 9, 8, o sea que fíjense la cantidad de mutaciones que tiene. Muchas de esas mutaciones, más de 10 son en el spike, en el palito que tiene el virus por afuera, que es y gran parte, casi 8, solamente en la zona donde se une el virus al huésped, con lo que es la zona preferida de los anticuerpos que las vacunas producen. Entonces se entiende, primero, que lo que se piensa es que es bastante más contagiosa que la Delta, o sea que aún mucho más contagiosa que las anteriores. Claro. No se sabe si es más grave, inclusive hay algunos trabajos en algunos lugares que pueden mostrar que sea menos grave, pero no se sabe si más o menos grave, todavía eso no sabemos. Y sí se sospecha
que puede escapar a los anticuerpos que hemos producido ya al habernos enfermado por las cepas anteriores o al habernos vacunado contra las cepas anteriores, y eso es lo que de alguna manera preocupa al mundo. De todas maneras, por ahora, ninguna de estas cosas está totalmente demostrada. Es muy probable que las vacunas y la inmunidad, porque la inmunidad no es solamente anticuerpos, hay una inmunidad celular. Yo no creo que de ninguna manera, por más compleja o diferente que sean las nuevas cepas, vayamos a tener un retroceso a los primeros días de esta pandemia. Vamos a ir adaptándonos cada vez más a estos virus, y los anticuerpos y células de memoria y lo que las vacunas producen y la enfermedad ha producido van a darnos una ventaja adaptativa paralela a la que este virus viene generándose para sí mismo. Por eso es tan importante que África, que las zonas pobres de Asia, que Haití, que las zonas pobres de América puedan vacunarse al mismo tiempo que se vacuna el hemisferio norte, porque si no vamos a hacer una fuerte permanente de generación de nuevas variantes desde los países que no se pueden vacunar hacia los países vacunados. Bueno, ahí estaba Pablo Yedlin, el diputado del Frente de Todos por la provincia de Tucumán, presidente de la Comisión de Salud, que queda en parte desarticulada, ¿no? Porque Carmen Polledo también vence su mandato. Sí, no renovó directamente. No renovó directamente, exacto. Y bueno, es como que nosotros estamos en una zona de confort, tenemos los referentes que ya conocemos, ya sabemos a quién preguntarle las cosas, y de repente ahora viene un torbellino porque se están definiendo las comisiones también. En estos días tenemos los bloques, van a ratificar a sus autoridades. Digo ratificar porque seguramente en casi todos van a seguir parecidos. Lo más probable es que sigan lo más probable. En todos. Hay que definir las autoridades de la Cámara por debajo de Sergio Massa, y las comisiones, bueno, con los números que están, con la paridad también, tratar de incorporar la mayor cantidad de mujeres, de 50 y 50. No está en ningún papel, pero tratar de que sea equitativo. Cerrarlo en estos días también, quién va a presidir salud. Porque, por ejemplo, antes, vamos a reconocerlo, no era una comisión que le dábamos tanta importancia. Y de repente, con todo el COVID, ya conocemos todos a Yedlin. A ver, un lugar importante en la Comisión de Salud me parece que el exministro Goyán, hoy diputado nacional electo del Frente de Todos por la provincia de Buenos Aires, me parece que va a ocupar un lugar, ¿no? Expectante ahí. No sé si en la conducción, pero puede ser que esté en la mesa, ¿no? A ver, lo más probable es que no tengamos las presidencias de todas las comisiones ahora en diciembre, pero sí de las comisiones que van a tener que trabajar, y Salud va a tener que trabajar por el tema del presupuesto. Porque hay una partida del presupuesto que tiene que ver con la pospandemia que está relacionada, y obviamente es Salud quien tiene que discutir esa parte. A ver, lo que hay que conformar rápidamente es presupuesto, hay que conformar Salud. Por lo que vos señalabas, Dani, el tema, la Comisión de Energía. Sí, también. ¿No? Porque después habrá otras comisiones que a partir de febrero, pensando ya recién principios de marzo, con el nuevo periodo de sesiones ordinarias, podrían estar confirmándose autoridades y el resto también, de diputados. Porque habla de industria automotriz, ahí está también, no, hay compra argentino, me imagino, de comercio también, o sea, hay varias que van a estar ahí ligadas con ese trabajo del paquete económico. Bueno, y veremos qué es lo que pasa en la Comisión de Trabajo, David, porque el proyecto que vos nos vas a hablar tiene que ver, y va a tener que pasar por esa Comisión de Trabajo, que está relacionado con lo universitario. Bueno, antes hablábamos sobre el paquete económico que va a mandar el Ejecutivo y que le va a prestar muchísima atención, porque lo que está viendo esto tiene que ver con un programa de promoción para el empleo universitario. Es un proyecto de ley que lleva la firma del diputado por La Pampa, por el Frente de Todos, Ariel Rauschenberger. Y es una parte fundamental de lo que el gobierno piensa para este nuevo proceso de la pospandemia, la segunda parte del gobierno. Los últimos 2 años de esta gestión, si es que no renueva. Pero ¿por qué digo esto? Porque uno lo que ve es que los sectores de la economía que mide el Instituto de Estadísticas y Censo están mostrando una recuperación, pero no se recupera en el mismo ritmo y con el mismo nivel la cantidad de empleo registrado en la Argentina. Y esto lo que busca es también
no solo recuperar los niveles de empleo, sino en los sectores que más sufren el desempleo, que son los más jóvenes. Entonces crea un programa de promoción para el empleo universitario destinado a estimular la generación de empleos para estudiantes de la educación superior, o sea, que puedan entrar al mercado laboral formal rápidamente. Por lo que decíamos antes, cuando uno ve la estadística de desempleo, uno de los sectores más golpeados son los sectores jóvenes. Y una de las cosas que se vio en el último informe del INDEC de desempleo es que en general el desempleo tenía mayor impacto en los sectores no formados. Esto significaba los sectores que no habían pasado por la universidad. Pero cuando uno lo ve, el último dato está dividido en 3 partes y el 33% de los desempleados son universitarios. Son personas que han terminado su carrera universitaria y que no logran ingresar al sector del trabajo formal. Entonces, este proyecto de ley apunta a eso. ¿Quiénes van a poder acceder? Aquellos estudiantes universitarios que hayan finalizado el máximo estipulado en los distintos acuerdos individuales celebrados bajo el régimen de pasantías educativas. Esto tiene que ver con las carreras. Claro. Esto tiene que ver con cuáles son las carreras y cuáles son los plazos que se van a poder trabajar. Ahora, esto es por el lado de los estudiantes, los jóvenes que van a poder ingresar al mercado laboral. Por el lado del sector privado, ¿quiénes van a poder? Las empresas que se van a poder presentar a esto, no van a poder utilizar los beneficios de este sistema para sustituir puestos de trabajo permanentes existentes que hayan tenido la empresa en los últimos 12 meses. ¿Esto qué significa? Para la vivada. Claro, no puedes despedir a nadie para poder tomar a una persona que tiene un costo desde el punto de vista laboral menor. Digo, pensémoslo desde el punto de vista de las vacaciones. Una persona que tiene antigüedad respecto de una persona que recién comienza a trabajar. En lo que tiene que ver con los incentivos, porque digo, básicamente a las empresas en general lo que hacen estos tipos de proyectos es darle un beneficio al sector que busca ingresar al mercado laboral y un incentivo ¿para qué? Para que las empresas incrementen la capacidad y la cantidad de contrataciones. Acá lo que van a hacer es el Ministerio de Trabajo se va a hacer cargo del 60% de la remuneración en el caso de los varones los primeros 9 meses. Y en el caso de las mujeres o de las personas cuya identidad de género no coincida con el sexo asignado al momento de su nacimiento, va a ser de 12 meses. Esto significa que el Estado le gira a la empresa el 60%, durante un periodo de tiempo, el 60% del salario de la remuneración que van a tener estos jóvenes. Digo jóvenes porque es empleo universitario, pero cualquiera se puede recibir en cualquier momento de la universidad. Y estos son los incentivos para la empresa. Estos son los incentivos para las empresas, ¿para qué? Para que contraten. Porque ¿qué es lo que le pasa a este sector de la sociedad? Primero es que las empresas están bastante reticentes a tomar empleados. ¿Por qué? Porque dicen, bueno, yo no sé qué es lo que va a pasar con la pandemia. Entonces, si yo me incremento mi masa laboral, llega la pandemia de vuelta y hay que hacer un cierre nuevamente, me quedo con muchos trabajadores y el costo laboral lo sigo teniendo. Eso por un lado. Esto lo que hace el Ministerio de Trabajo es decirle, bueno, yo te voy a facilitar que eso no te suceda. ¿Por qué? Pues yo cubro buena parte de esos salarios. Eso por un lado. Y lo otro es darle el incentivo a la pregunta o la excusa o lo que plantea el sector privado en general a la hora de contratar jóvenes, que es la experiencia. Cuando alguien sale de la universidad y dice, bueno, yo quiero ingresar al mercado formal, siempre se encuentra con la traba de, bueno, ¿cuál es tu experiencia? Y ahí empieza la discusión. Bueno, ¿cuál va a ser mi experiencia si estoy estudiando hasta recién? Bueno, está todo eso, bueno, el incentivo que tienen para las empresas para formar a una persona es que el 60% del sueldo lo paga el Estado. Y el costo de formar a esa persona durante los primeros meses, buena parte lo absorbe el Estado nacional. ¿Quiénes no van a poder acceder a esto? ¿Qué empresas no van a poder acceder a estos beneficios? Aquellos que hayan realizado despidos masivos en los últimos 12 meses. ¿Sí? Sectores, empresas que en los últimos 12 meses, desde que esto se empiece a aplicar hacia atrás, el Ministerio de Trabajo tenga registrados conflictos gremiales por despidos masivos. Quienes posean sanciones por empleo no registrado sin regularizar, o sea,
quienes hayan contratado personal y no los haya registrado debidamente, con lo cual lo que hicieron fue evadir cargas sociales, Claro. y un montón de situaciones de esas. Quienes posean sanciones, ¿no? Por empleo no registrado sin regularizar, y quienes cuenten con otros beneficios destinados a la promoción de empleo. O sea, ¿por qué es esto? Porque hay varios programas del Estado Nacional, por ejemplo, el programa Progresar, que lo que busca es incentivar que aquellas personas que están haciendo una capacitación, una formación, sean contratadas por el sector privado. Entonces también hay un beneficio desde el punto de vista del salario que se hace cargo el Estado Nacional, en este caso es a través del Ministerio de la Producción. Entonces dicen, bueno, si esta empresa ya accede a este beneficio, no puede acceder al beneficio que va a manejar el Ministerio de Trabajo, porque si no, buena parte de la plantilla de esa empresa la termina financiando el Estado Nacional. Entonces dice, bueno, aquellas empresas que ya hayan contratado trabajadores vía todos estos programas que tiene, en este caso, el Ministerio de la Producción, bueno, no van a poder acceder a este nuevo programa que es a través del Ministerio de Trabajo. Claro. Con lo cual lo que se busca es impulsar, por un lado, el incremento de la capacidad y la actividad económica del país a través de esos proyectos de ley que comentábamos antes, que buscan incentivar el aporte del sector privado, porque básicamente lo que buscan es que pongan más plata para incrementar la producción, y a su vez que el cuello de botella de la mano de obra calificada, bueno, también esté financiada por parte del Estado. Por un lado tenés beneficios fiscales para incrementar las inversiones, y por el otro lado tenés beneficios impositivos para poder contratar gente. Claro. Es, bueno, si ustedes quieren crecer, para ponerlo en términos simples, es el Estado diciéndole al sector privado, bueno, si ustedes quieren crecer, lo único que les hace falta es invertir. Todo lo demás, el Estado pone herramientas para que lo puedan hacer. Claro. Y de esa manera enfrentar estos 2 años que el gobierno ve como la pospandemia y busca un crecimiento de la economía que durante los 2 primeros años no pudo tener, básicamente por la pandemia. Ahora, David, ¿cuál es el estado de situación de este proyecto? Este proyecto todavía no empezó a transitar, digamos. Todavía no empezó a transitar los caminos. Entra en la generalidad de la ley de, bueno, ahora podría empezar a discutirse en las comisiones, dependerá del consenso al que lleguen los sectores, principalmente Juntos por el Cambio y el Frente de Todos, para que entre dentro de la agenda parlamentaria de las comisiones. La verdad es que, lo venimos diciendo, el mes que le queda al año, digo, ya estamos en diciembre básicamente, me parece que va a estar muy tomado por el plan plurianual, el presupuesto 2022 y algún tema de estos que venimos comentando, ley de cannabis, hidrocarburos. Que son ya temas que tienen, digamos, consenso. Que ya tienen consenso, y me parece que los legisladores, por cómo está esta paridad en la Cámara de Diputados, no están con mucho margen de ponerse a discutir grandes temas, sino en avanzar en los que ya hay consenso. Claro. Y el tema lo planteaba David, que tiene que ver también con el presupuesto 2022, que va a ser el gran desafío del oficialismo, también para discutirlo antes del 31 de diciembre, tenerlo aprobado, sancionado por parte del Parlamento de la Nación, proyecto de ley de presupuesto que también la oposición está reclamando para que este proyecto comience su tratamiento y su discusión en el Congreso Nacional. Pablo Torello, diputado del PRO, decía lo siguiente. La única ley que imprescindiblemente deberíamos aprobar antes de fin de año es el presupuesto. Es la tarea más importante que tenemos de acá a fin de año. Y respecto al presupuesto hay mucha incertidumbre. En primer lugar, porque las críticas más despiadadas al proyecto de presupuesto que envió el Poder Ejecutivo las han hecho desde el propio bloque oficialista. En segundo lugar, porque no ha dado comienzo al tratamiento del presupuesto. El ministro Guzmán no ha venido nadie del equipo del Ministerio de Economía. Estamos ya empezando diciembre y no ha comenzado el tratamiento del presupuesto. A su vez, todos sabemos que es un presupuesto que está muy condicionado por el posible acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, del cual tampoco conocemos detalles,
Es un acuerdo que además, de acuerdo con la ley sancionada hace poco, creo que es 27.612, el acuerdo debe ser aprobado por el Congreso, pero no lo conocemos, no ha sido enviado. El presidente habló de un plan plurianual que tampoco conocemos. De modo que es un tema que genera o que conlleva mucha incertidumbre, y el gobierno, que debería ser quien despeje esa incertidumbre, no da señales, porque no manda ese plan plurianual, no explica el posible acuerdo con el fondo, no dice nada del presupuesto. Así que sí, la verdad que es un tema que nos tiene preocupados y respecto al cual estamos muy pendientes. Bueno, ahí estaba el diputado Pablo Tonelli, diputado del PRO por la ciudad de Buenos Aires. El tema presupuesto general de gastos para el año 2022 es uno de los temas. Dani, vos estás con otro tema que tiene que ver también con proyectos que algo la diputada Jimena López ya nos adelantaba y está relacionado con temas de género y de mujeres. Tenemos por un lado el trabajo de la reforma de la Ley Integral de Violencia de Género. Eso viene por un lado, que es el trabajo de renovar todo lo que existe hasta ahora en una ley. Como dijo ella, la idea es presentarla dentro de un año, el día que el 25 de noviembre, que es el día contra la erradicación de la violencia contra la mujer, es internacional, bueno, un día simbólico. Ahora, ¿cuáles van a ser los ingredientes o hacia dónde están mirando? Ahí yo traje un proyecto de la diputada Natalia Souto, Somos Barrios de Pie, es un nombre que vamos a empezar a conocer porque es quien reemplazó a Cristina Álvarez Rodríguez. Era secretaria parlamentaria del Frente de Todos y ahora es funcionaria en la provincia de Buenos Aires. ¿Cuál es la propuesta de Natalia Souto? Modificar esta ley 26.485 con la incorporación de un tema que es, muy común, que es el no pago de la cuota alimentaria. Incorporarlo como una causal de violencia contra la mujer. El tema ahí ahora les voy a enumerar cuáles son las que están actualmente y qué es lo que se busca incorporar. Los tipos de violencia que enumera esa ley, por un lado está la física, que es lo que primero nos viene a la mente, ahí la que se emplea contra el cuerpo de la mujer, produciendo dolor, daño o riesgo de producirlo. Un pasito más es la psicológica, que causa daño emocional y disminución de la autoestima. Tenemos también en la siguiente placa la violencia sexual, que es cualquier acción que implique la vulneración en todas sus formas, con o sin acceso genital. Y ahí habla de la económica y patrimonial, la que se dirige a ocasionar un menoscabo en los recursos económicos o patrimoniales de la mujer. Hoy por hoy hay una variedad en la conformación de la familia, pero los números de lo que se hace cargo la mujer en las familias todavía está muy arriba esos números. Ahora después se los voy a contar un poquito mejor. Y entonces la disputa por la cuota alimentaria, que en muchos casos no se paga, que en muchos casos impide a la mujer llevar adelante ese hogar. Entonces, incorporarlo como una causal de violencia de género. A ver, esta ley no contempla específicamente un castigo hacia una persona que no paga la cuota alimentaria porque ya hay una ley específica. Ahora, al momento de hacer una denuncia, de englobar a un violento, esto es una causal. De hacer, por ejemplo, no sé, una exclusión de domicilio, una perimetral, cualquiera de esas medidas. Bueno, esto también es una causal. Les cuento dos más. Sí. La violencia simbólica también está en la ley, la que a través de patrones estereotipados, mensajes, valores, íconos o signos, transmita y reproduzca dominación, desigualdad y discriminación en las relaciones sociales. Esto es lo que es muchas veces más intangible. Y la política, la que se dirige a menoscabar, anular, impedir, obstaculizar o restringir la participación política de la mujer. En todos los ámbitos, por ahí lo pensamos desde el lado de una representación nacional como la que nosotros estamos acá en el canal de Diputados TV, que bueno, hay muchos avances en ese sentido, pero lo pensás en la representación gremial, por ejemplo, y salta rápidamente esto. La disminución política en la participación de la mujer, que es clara,
y en un montón de representaciones provinciales, municipales y de todos los ámbitos, porque en todos los ámbitos hay representación política que está subrepresentada la mujer. Ahí les dije unos numeritos que tienen los fundamentos de la ley. Entre 1986 y 2018 aumentaron los casos de madres que crían solas a sus hijos del 12 al 19%. La gran mayoría de los hogares monoparentales, es 84%, está a cargo de mujeres. Y en el primer semestre del 2020, mientras que la pobreza por ingresos alcanzaba al 30.4% de los hogares, en los monomarentales subió al 59%, un número pero altísimo. Y ahí ya estás hablando de época de pandemia. El arranque, ahí ya cuenta un poco el arranque de la pandemia, pero pensá que eso fue el primer semestre. Sí, sí. Del 30.4 al 59%. Yo no tenía en claro la palabra monomarental, justo la diputada también lo trajo. Esta definición de, hoy ahí decía familia con mamá, papá, con mamá, mamá, papá, papá, pero la familia de mamá sola siguen siendo muy altas con respecto a la familia de solo papá. 84% a 16. Sí. O sea, ese número está muy lejos por ahora. Así que bueno, este sería uno de los puntos que podría incorporarse en esa reforma integral. Seguramente van a surgir más proyectos y en esa reforma van a confluir proyectos que se vienen trabajando. La idea es dar lugar a todos. Un proyecto transversal también que ya hay experiencias muy buenas en la Cámara de Diputados. Ahí hablaba de la interrupción voluntaria del embarazo, que requiere, generalmente se conforma un grupo de legisladoras comprometidas que ahí le ponen la letra del proyecto, en los consensos, muchas veces en los trabajos de elaboración de los proyectos, muchas organizaciones por afuera del Congreso que trabajan, así que eso va a ser el trabajo de integrar hasta el 25 de noviembre del año que viene. La semana pasada hubo una reunión de comisión donde se le dio el marco público y bueno, la presentación. Ahora arrancan las reuniones privadas y empezar a intercambiar ideas mirando en el mediano plazo. Claro, y consensuando el proyecto. Y esto, Dani, que va a conformar en definitiva parte de la agenda del Congreso de la Nación, pensando ya, obviamente, en el año 2022. Lo que no está en la agenda del 2022, que está en la agenda 2021 y que tiene aprobación de las comisiones respectivas, que está en condiciones de llegar al recinto de la Cámara de Diputados en cuanto haya acuerdo político, oficialismo y oposición, para avanzar con alguna sesión en la Cámara Baja, sea antes de la renovación parlamentaria, es decir, la próxima semana, o después del 10 de diciembre, es el proyecto de ley de la industrialización del cannabis medicinal. Sobre este tema, Pablo Yedlin nos decía lo siguiente. La ley nuestra de cannabis medicinal sí es una ley que requeriría una modificación en algún momento. Nosotros la hemos emparchado de alguna manera con la reglamentación nueva que hizo el Ministerio de Salud de la Nación en esta última gestión, pero la verdad es que es una ley que cuando se hizo la de cannabis medicinal refería más que nada a la investigación de esta herramienta como posible, digamos, fármaco para algunas patologías. Hoy ya deberíamos ver de poder adelantarnos con una nueva ley que permita de alguna manera transformarla en un medicamento con todos los controles que los medicamentos deben tener, por supuesto, y con la posibilidad de su uso para algunas patologías, ¿no? Ustedes saben que el cannabis medicinal tiene un grupo de patologías en donde ha demostrado efectividad, que no es muy amplia, pero básicamente la epilepsia, algunas epilepsias refractarias, como el síndrome de Dravet, que son epilepsias de los niños, que no responden a los tratamientos habituales, sí tienen alguna mejora con esto, y también algunos tipos de dolor para neoplásicos o algunas enfermedades reumáticas tienen alguna utilidad en vías de demostrarse con más certeza. En algunas ya se ha demostrado y tiene utilidad, refiero puntualmente a la más conocida, que es la epilepsia refractaria, y en otras tiene estudios en avance y tendrá que ir, digamos, de alguna manera generando la evidencia suficiente, ¿no? Esto no quiere decir que no se haya propuesto para múltiples patologías
pero que todavía no tiene todavía evidencia suficiente para asegurar que para el tema medicinal, insisto, esto tenga una utilidad. Muy bien, ahí estaba el diputado Pablo Shetli en el tema del cannabis medicinal que está en condiciones, David, de llegar al recinto. Sí, a ver, hay que entender algunas cosas respecto de este proyecto de ley. Lo que busca básicamente es reglamentar y regular toda la cadena productiva desde la semilla, tanto la importación como la exportación de semilla, hasta el producto final, tanto para el consumo interno como para la exportación. Digo, esto viene de la mano de la misma ley, es cannabis medicinal, cáñamo industrial. Digo, pero básicamente lo que busca es eso. Esto no tiene nada que ver y no dice nada la ley con lo que es el consumo personal, que no tiene que ver con la medicina, ¿sí? Solamente se dedica a esto. También busca promocionar no solo la producción, sino todo lo que es la cadena de la medicina, es la producción de medicamentos. Va a haber una agencia reguladora que se va a dedicar exclusivamente a esto, pero no va en ninguna parte de la ley establece que la agencia reguladora va a ser la que apruebe los medicamentos. Los medicamentos los va a seguir aprobando la ANMAT, ¿sí? Que es la misma agencia que aprueba todos los medicamentos de la Argentina. Este es un mercado que obviamente está creciendo y lo que buscan es el marco regulatorio para las inversiones públicas, que ya hay. Digo, ya hay varias provincias y varias localidades de la Argentina que tienen su producción de cannabis medicinal, pero lo que buscan es también que entre el sector privado. Digo, y teniendo en cuenta el tipo de producción que se está haciendo, por eso es lo de la agencia regulatoria. Va a tener, en el caso de que alguien no cumpla con la normativa, va a tener penas bastante duras que van a, obviamente, la prohibición para esa entidad, hablando supuestamente de una sociedad anónima, para que pueda seguir produciendo y comercializando todo esto. Esto, por eso, me parece que es bastante importante aclarar que es exclusivamente de uso medicinal, ¿sí? No tiene nada que ver con la legalización del consumo de marihuana de uso recreativo. Igual te anticipo que ahí hay un sector del Frente de Todos que lo tiene en la Agenda 2022. O sea, va a haber un sector del Frente de Todos que va a ir por todo lo que tiene que ver más con movimientos sociales y viene por ese lado, va a haber un primer, eso va a ser un tema polémico, pero a ver si hay un primer acercamiento al tema. Lo que pasa es que en sí mismo ese sector va a tratar de avanzar en una nueva ley que hable sobre el consumo recreativo. ¿Para qué? Para no frenar esta ley que cuenta con el consenso de todos los sectores. Eso ya sería otro proyecto. Sí, otro proyecto ya mirando más para adelante. Para una nueva discusión del Congreso. Sí, porque me parece que es bastante importante que cuenta con el consenso de todos los sectores porque se entiende desde muchos lugares. Primero desde el punto de vista social, digo, hay un montón, nosotros la conocemos y salieron a la luz como un grupo que se llamaba Mamá Cultiva. Digo, pero un grupo de personas que realizaban de manera casera aceite de cannabis para sus hijos, sus hijas, para que tengan una mejor calidad de vida frente a... Con resultados positivos. Con resultados positivos y frente a ciertas patologías que lo que pasaba es que al no existir un marco jurídico tenían causas penales, ¿sí? Por la producción de aceite de cannabis, que obviamente no se comercializaba y algunas personas que podían producir le daban a otras personas que no podían producir y ahí tenías un problema desde el punto de vista legal porque era catalogado como tráfico, con lo cual tenían problemas legales más importantes. Bueno, esto lo que busca no es darle un marco regulatorio porque no apunta a la producción individual. Entonces, darle un marco regulatorio para que los sectores industriales entren en este negocio. Primero, desde el punto de vista medicinal. Y segundo, desde el punto de vista económico. La verdad es que es un mercado que en el mundo está creciendo y está creciendo muy, muy rápido. Y la Argentina tiene una expectativa de generar una producción dentro del mundo del cannabis medicinal y del cáñamo industrial, que sirve para hacer ropa, pero también para la industria automotriz y para varias otras industrias, de generar un polo en la Argentina, de diversificar la producción agroindustrial de la Argentina y generar exportaciones para generar dólares. Claro. Que es lo que venimos contando. Que venimos hablando con todos los proyectos. Claro, digo, que es el cuello de botella de la Argentina para, en general, para que pueda seguir creciendo. Que le falta dólares para
financiar las importaciones que le hace falta para crecer. Claro. Y es ahí donde está, me parece también, el ministro Guzmán hablando en el exterior y en el interior de la República Argentina con carpetas, con diferentes proyectos e iniciativas. Es decir, de aquí los dólares van a llegar. Sergio Massa estuvo reunido con el príncipe de Arabia, estuvo reunido también el canciller Cafiero, a ver, de diversificar lo más posible las posibilidades de exportaciones, de comercio, de todo lo que tiene que ver con que vengan dólares al país. Claro. Así que bueno, hubo una foto interesante de Sergio Massa la semana pasada con este referente de Arabia, ¿no? Claro. David, entonces ya lo que decíamos, este tema del cannabis y del cáñamo está en condiciones de llegar al recinto de la Cámara de Diputados en cuanto se pongan de acuerdo los diputados nacionales en torno a la posibilidad de sesionar, que en principio la información que teníamos era que iba a ser esta semana. Después se pasó para la semana que viene, a lo mejor el día lunes. ¿No? Tenemos en cuenta que el martes 7 juran los diputados. Claro, iba a ser esta semana, iba a ser mañana, el 30, pero el oficialismo no logró sumar los 9 diputados que hoy le hacen falta para lograr el quórum de 129 legisladores. Y entonces ya se empieza a trabajar para lograr ese quórum de cara, como bien decías, al 6 de noviembre, al 6 de diciembre, teniendo en cuenta que el 7 de diciembre es la sesión en donde juran los 127 legisladores nuevos, más se anuncian las autoridades de la Cámara, y que el 8 de diciembre, que es miércoles, es feriado. Con lo cual tampoco tendrían esa fecha. Y el 10 de diciembre ya cambia la constitución de la Cámara. Algunos de los temas que se van a tratar es este que vos bien decías, es el de cáñamo, están pensando en eso. La oposición quiere llevar al recinto modificaciones de la ley de alquileres. Y quiere que sea tratado ahí más después de los dichos del oficialismo de que la ley de alquileres no funcionó y se está trabajando en la posibilidad de suspenderlo durante 6 meses. Yo creo que esa va a ser la opción más viable. ¿Y traerlo al recinto ya, lo de ley de alquileres? La oposición quiere llevarlo al recinto ya. Hay un proyecto ya que trajo un proyecto de derogación de Karina Banfi, casi prácticamente volver a lo que era antes. A lo que era anterior. Pero bueno, también... Ahora, el oficialismo dice, suspendamos lo que está ahora. Bueno, si uno suspende, vuelve a lo que había antes, por lo menos en el proceso de la suspensión. Al momento de trabajar, si vamos a trabajar un proyecto de ley, bueno, suspendamos, pero si lo anterior no nos gustaba y lo nuevo no funcionó, buscar, me parece, una tercera opción, más que derogar y volver para atrás. Por ahí esa me parece que es lo que está pensando el oficialismo. Y además tenemos en el medio mucha gente que vence su contrato de alquiler y tiene que alquilar, mucha gente que vence el contrato del inquilino y es propietario y quiere alquilar. Entonces, gente que no solo le vence, sino que lo que está sucediendo es que frente a esta discusión, si una persona hoy quiere salir a alquilar una vivienda, lo más probable es que le cueste encontrar, porque los propietarios no saben con qué ley van a tener que hacer los contratos de alquiler. Me parece que hay algunas cosas a solucionar. Para el inquilino, lo que sucedía con esta ley es que le servía sobre el modelo de actualización, porque el primer año es caro la actualización, pero el segundo y el tercer año, como actualiza sobre el valor inicial, es más barato. Más allá de que... no arrastra lo que va en cada periodo. Es bastante, para poner un número simple, si uno arranca alquilando por 20.000 pesos, la inflación del primer año y la actualización es 50%, el alquiler pasa a 30.000 pesos. Al año siguiente, 50% no pasa a 60.000, no es sobre los 30.000 pesos, sino que es sobre los 20.000. Y el tercer año también sobre los 20.000. Además, bueno, el proyecto, el vigente es alquileres por 3 años, algo que a los dueños nunca los terminó de convencer, y la actualización era anual. Y la baja de comisiones para las inmobiliarias, que ya había generado mucho ruido, ¿no? En ese sector. Y al ser en un proceso inflacionario, hacer contratos tan largos, ¿qué es lo que sucedía? El valor de entrada era muy alto. Porque como para después el dueño de ese inmueble no perder con la inflación, lo publicaba muy alto, y entonces también lo que hace es difícil el acceso. Hay pocos y son caros. Y ya en ese momento, cuando se discutió esa ley de alquileres, oficialistas y opositores, más de uno señalaba que esa ley
no iba a caminar. Sí, ahora dicen que algunos no, yo advertí que no me gustaba, yo escuché a algunos diputados. Pero bueno, se votó, pero se bueno, votó. ya está, habrá que, la mayoría. y sí, habrá que ver a ver cómo sigue esta discusión y cómo se define finalmente por parte del Congreso y de zanjar esta situación planteada. Dani, gracias. Bueno, ustedes, hasta luego. David, gracias. Por favor, hasta mañana. Y con ustedes también, gracias. Nos reencontramos. Esto fue el análisis por aquí, por DTV, por Diputados Televisión. Ahora, en la continuidad informativa, se quedan con el señor Eduardo Serenellini. Gracias.